estudiaremos la administración del ciclo de vida de la aplicación en GeneXus 10, lo que en el área de la ingeniería de software se conoce como Software Configuration Management. La vida de una KB se desarrolla en el tiempo. Primero la creamos y luego vamos creando, modificando, eliminando objetos y modificando propiedades. Por objetos entendemos tanto los objetos GeneXus como los atributos y los dominios. Pero a lo largo de esa vida existen estados significativos de la KB, hitos que es preciso aislar. Por ejemplo, cuando vamos a poner en producción la primera versión del producto, o cuando vamos a liberar versiones subsiguientes. ¿Cómo establecemos y aislamos esos hitos? Sacando fotos de las KB en un momento determinado. En la terminología GeneXus, al crear una KB, tenemos la versión de desarrollo principal. En cualquier momento podemos congelar la versión en el estado en el que se encuentra y crear una frozen version, una foto de la KB en ese momento. Para crear frozen versions necesitamos trabajar con la ventana de versiones dentro de GeneXus. ¿Cómo la editamos? A través de la opción View del menú Versions. Vemos que para esta KB existe solamente una versión, que es la versión de desarrollo principal, la que corresponde a la KB. Por lo tanto, nos dice que estamos trabajando aquí. Es la única que existe en este momento. Pasemos a crear la primera Frozen Version. Como decíamos, va a ser una copia read-only de la KB, correspondiendo a lo que entendemos por una foto. ¿Cómo hacemos para crear la primera versión congelada? Posicionándonos sobre la versión de desarrollo que estamos queriendo congelar, mediante botón derecho presionamos la opción Freeze. Esto nos va a abrir una ventana que por defecto nos va a sugerir un nombre para la versión congelada y presionando Create vemos que en la ventana de versiones va a aparecer pendiendo de la versión de desarrollo de la que partimos esa versión congelada. El IDE nos permite trabajar con una versión a la vez e indica cuál es la actual en edición a través de este globito. You are working here, nos dice. Estamos trabajando en la versión de desarrollo Travel Agency. Por tanto, todos los objetos que aparecen en el folder View, así como todas las propiedades que podemos editar en el IDE, van a corresponder a esta versión de desarrollo. La versión 1, como se trata de una copia read-only de esta otra versión, solamente nos va a permitir visualizar los objetos que contiene y las propiedades, pero no modificarlas. ¿Cómo hacemos para visualizar entonces los objetos de esta versión y sus propiedades? Tenemos que activarla. Una de las formas posibles de hacerlo es con botón derecho Set as Active. Veamos que nos indica, como es una versión congelada, que se trata de una versión read-only. Al hacer esto, veamos que el globito aparece indicando que ahora la versión activa es esta, y en el folder View también lo vemos, así como en este combo que aparece en la barra de herramientas. Hemos puesto en producción la primera versión de la aplicación que estamos desarrollando. Ahora bien, ¿qué vida sigue esa aplicación luego de la puesta en producción? Pensemos que tenemos fundamentalmente dos tipos de actores: los usuarios y nuestro equipo de trabajo, fundamentalmente quienes realizan el análisis de requerimientos. A medida que los usuarios vayan interactuando con la aplicación liberada, van a ir encontrando errores y van a pedirnos que corrijamos esos errores. A su vez, posiblemente propongan cambios a realizar en la aplicación con la que están trabajando. Por otro lado, nuestro equipo o los propios usuarios van a pedir la incorporación de nuevas funcionalidades para obtener una versión del producto más evolucionada. La pregunta que surge es: ¿implementamos todo eso junto? Posiblemente al liberar la aplicación ya tengamos especificados nuevos requerimientos para nuevas funcionalidades de cara a una nueva versión de la aplicación. Por tanto, podemos inmediatamente ponernos a trabajar continuando la línea de desarrollo principal.
Por otro lado, a medida que los usuarios vayan interactuando con la aplicación que hemos liberado, van a ir detectando esos errores y van a ir encontrando esos cambios de funcionalidades que desean. Nos preguntábamos entonces si desarrollar esos cambios en la propia línea de desarrollo principal, mezclando entonces lo que son los cambios para incorporar nuevas funcionalidades con los arreglos de bugs y los cambios a las funcionalidades que tienen los usuarios en esa aplicación. La respuesta posiblemente sea no. Primeramente porque con toda seguridad los cambios que nos piden los usuarios sean cambios a realizar en lo inmediato. En cambio, las nuevas funcionalidades de cara a una nueva versión de la aplicación seguramente sean cambios que requieran mucho más tiempo. Y en segundo lugar, porque además aumentaremos la productividad y la calidad si logramos paralelizar ambas tareas. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear una nueva versión de desarrollo a partir de la versión liberada, es decir, a partir de la foto que sacamos al liberar la aplicación. Esa nueva versión de desarrollo será una versión viva en el sentido de que va a ser una copia modificable de la KB, o, para ser más exactos, una copia modificable de la versión 1 congelada. De esta manera, no importa en qué momento del tiempo nos encontremos, cuántos cambios hayamos introducido ya en la línea de tiempo en la versión de desarrollo principal, que vamos a poder crear esta nueva versión de desarrollo a partir del congelado y asegurarnos, por tanto, de estar trabajando con los objetos tal y como estaban al momento de tomarse la foto. Entonces, en esta nueva línea de desarrollo, podremos corregir los bugs e incorporar los cambios en las funcionalidades que desea el cliente. En tanto, versión de desarrollo, la obtenida a través de una congelada, es exactamente igual a la versión principal. Igual en cuanto a lo que se puede hacer con ella. Por ejemplo, una vez que hicimos todas estas correcciones, podemos sacar una nueva foto, esta vez de la versión paralela de desarrollo, para indicar que hemos llevado esos cambios al cliente. Veamos cómo crear una versión de desarrollo a partir de una congelada. En nuestro caso, posicionándonos sobre versión 1, vamos a querer crear una versión de desarrollo para corregir los bugs indicados por los usuarios. Entonces, con botón derecho, presionamos New Version. Se nos abre otra vez la ventana que nos ofrece un nombre por defecto para la versión y veamos que, a diferencia de las congeladas, para las cuales ofrecía version y un número, en este caso ofrece upgrades for version, indicando claramente que se trata de una versión viva, de una versión modificable. Cuando presionamos Create, va a aparecer entonces, de esta manera, en la ventana de versiones, la nueva versión de desarrollo, que veamos tiene la misma representación gráfica que la de la versión principal. Al hacer esto, entonces aparece esta rama del esquema y se copian todos los objetos que en la versión 1 eran read-only a la nueva versión de desarrollo, se copian todas las propiedades que estaban en la versión 1, a excepción de las propiedades que tienen que ver con la ejecución. Podemos preguntarnos por qué. La respuesta es bien fácil, bien simple. Si realmente lo que estamos queriendo es tener una versión de desarrollo paralela, es decir, que va a seguir su vida independiente de la versión de desarrollo principal, entonces es evidente que no podrán compartir, por ejemplo, la base de datos. Imaginemos qué sucedería si en la línea de desarrollo principal se modifica una transacción y en la línea de desarrollo paralela se hace otra modificación en la transacción que requieran una reorganización de la base de datos. Si la última reorganización fuera efectuada en esta línea de desarrollo paralelo, entonces los programas o ese programa en particular no funcionará, el que tiene que ver con esa transacción, en la línea de desarrollo principal. Por tanto, es evidente que no deberemos compartir la misma base de datos. Otra vez, al igual que sucedía con la Frozen Version, para poder trabajar
con los elementos de esta nueva versión, debemos activarla. Eso lo logramos o utilizando el combo que aparece aquí arriba, que nos muestra todas las versiones creadas hasta el momento en esta KB, y podríamos entonces elegir Upgrades for Version 1, o también con botón derecho sobre la versión que queremos activar y presionando Set as Active. En cualquier caso, lo que va a suceder es que el folder view va a mostrarnos como raíz el nombre de la versión que estamos activando, también nos va a indicar el globito que estamos trabajando en esta versión, y todos los objetos que veremos a partir de ahora en el folder view serán los objetos de esta versión, que a diferencia de lo que sucedía en la versión 1, no son read-only, es decir, son modificables. Por otro lado, con toda seguridad, vamos a necesitar incorporar los cambios efectuados en la línea de desarrollo paralela a la línea de desarrollo principal. Tenemos este ejemplo en el cual, al congelar la versión 1, la transacción airline tenía estos dos atributos, airline name, del tipo de datos asociado al dominio name. Luego, dentro de la línea principal de desarrollo, modificábamos el tipo de datos de airline name pasándolo a character de 100 y además agregábamos estos dos atributos, country ID, country name inferido a partir de country ID. Y ahora, una vez que creamos la nueva línea de desarrollo, queremos también modificar la transacción airline, que en este punto parte de este estado, y queremos agregar un atributo más a esa estructura de la transacción, airline charge number, character de 17. Veamos ahora cómo integramos esos cambios efectuados en la línea de desarrollo paralelo a la línea de desarrollo principal, a través del merge. Posicionado sobre la versión destino de la integración, que en nuestro caso es la línea de desarrollo principal, Travel Agency, vemos que aparece, al hacer botón derecho, la opción Merge Options. Cuando la presionamos, nos abre una ventana que nos permite informar cuál será el destino del merge, es decir, sobre qué versión de desarrollo se va a realizar esta integración y desde qué versión, cuál es el origen del merge. Observemos que dice que queremos mergear en Travel Agency los cambios realizados a Upgrades for Version 1 usando la versión 1 como referencia, la versión congelada. Dicho de otro modo, le estamos indicando a través de esta ventana que queremos que los cambios realizados en este tramo de tiempo, es decir, a partir de el estado que tenía la versión en este momento hasta aquí, todos esos cambios los queremos incorporar, integrar a la versión de desarrollo principal, Travel Agency. Además nos permite indicar si queremos realizar una versión backup antes de realizar la integración, por las dudas para poder revertir el merge en caso de necesidad. Luego solo basta presionar el botón Merge. Al hacerlo se comenzará a ejecutar la integración mostrando los resultados que se vayan obteniendo en la ventana de Output. Aquí vemos que el proceso terminó con éxito. Merge Versions Success. Pero además, e importante, vemos que nos está informando aquí que la transacción airline debió ser mergeada y que se consiguió la integración de los cambios exitosamente. Además nos ofrece un par de links, este de aquí y este otro, en el primer caso para poder ver cómo quedó la transacción airline mergeada y en el segundo caso para poder ver las diferencias entre la versión anterior y la versión actual, resultante del merge. Si seguimos este segundo link, nos abrirá un comparador de versiones donde nos muestra del lado izquierdo cómo estaba antes del merge en la versión principal la transacción airline y luego cómo está después del merge la transacción airline en la versión Travel Agency, que es sobre la que estamos haciendo el merge. Aquí podemos ver claramente que el atributo Airline Charge Number fue agregado a la transacción.
Si queremos volver a la versión anterior de Airline en Travel Agency, entonces podemos presionar aquí Set as Active. Por otro lado, si dejamos marcado este checkbox, entonces nos será posible revertir los cambios efectuados por el merge sobre la versión destino del mismo. Al marcar ese checkbox, crea este congelado al que llama por defecto Merge Automatic Backup, que es un congelado de la versión un instante antes de realizarse el merge. Por tanto, si queremos volver a tener la versión principal como estaba antes del merge, posicionándonos sobre esta versión congelada, Merge Automatic Backup, con botón derecho, elegimos la opción Revert Travel Agency to the status in Merge Automatic Backup. Y con ello volveremos a tener todos los objetos tal y como estaban antes del merge, en particular la transacción Airline tal como la estamos viendo. Es de esperar, si trabajamos bien y paralelizamos ordenadamente los desarrollos, que no tengamos conflictos al integrar versiones, como es el caso del ejemplo que venimos desarrollando. Es decir, que no nos ocurra, o que nos ocurra escasamente en tal caso, que en las dos versiones a integrar hayamos realizado cambios sobre la misma parte del mismo objeto. Y recordemos que por objeto no entendemos solo a los objetos GeneXus, sino también a los atributos y a los dominios. Recordemos que en nuestro caso, partiendo de esta versión 1, donde teníamos la transacción Airline de esta manera, en la versión de desarrollo principal cambiábamos el tipo de datos del atributo Airline Name y agregábamos estos dos atributos. Y por otro lado, en la versión de desarrollo paralela, lo que hacíamos era agregar un atributo nuevo. Por tanto, los cambios hechos en una y otra versión de la transacción no se superponían, o dicho de otro modo, no presentaban conflicto. Es de esperar que eso suceda entonces en la mayoría de los casos. Sin embargo, puede haber casos en los que sí se presenta este conflicto. Aquí no estudiaremos los casos de conflictos al integrar ni su resolución. Podrá encontrarlos en videos más avanzados. En el escenario que hemos propuesto, la aplicación va a seguir el siguiente ciclo de vida. Cuando liberamos la primera versión del producto, creamos esta versión congelada. Luego comenzamos a incorporar las nuevas funcionalidades de cara a la siguiente versión del producto y paralelamente creamos una versión de desarrollo para corregir los bugs encontrados por los usuarios o por nuestro propio equipo e incorporar los cambios también planteados. Una vez que esa etapa está cumplida, vamos a querer integrar los cambios efectuados aquí a la línea de desarrollo principal. Una vez hecho esto, se abrirá un periodo de testing de la aplicación para luego liberar la siguiente versión del producto creando la frozen version correspondiente. Y el proceso vuelve a iniciar. Y así sucesivamente. Este mismo esquema se presentará en GeneXus en la ventana de versiones de la manera que estamos viendo. En GeneXus se muestran ordenadas en forma descendente, cronológicamente hablando. Para finalizar, introduzcamos parte de un diálogo entre Mari y Diego, los personajes de un cómic, hablando sobre el versionado. Mari, cuya intención parece ser levantar el ánimo de Diego, pregunta: ¿y también pueden congelarse estas otras versiones vivas que creamos como upgrades for version 2? ¿Y crear versiones de desarrollo a partir de esos congelados? Diego, entre enojado y desanimado, contesta secamente: también, te quedaría todo un árbol de versiones. Cierra la notebook bruscamente. Y Mari, nerviosa, completa: donde el tronco es la versión principal. En definitiva, lo que llamamos KB no es más que un conjunto de versiones donde la principal recibe el mismo nombre que la KB. Aquí solamente hemos presentado uno de tantos escenarios de aplicación posibles del versionado.
Este tema se encuentra absolutamente ligado al GX Server, un software servidor para administrar el ciclo de vida de una aplicación GNexus. Este versionado, como el que veíamos, posiblemente será realizado en ese servidor, por lo que le recomendamos, para completar este tema, que tiene todo que ver con el trabajo en equipo, continuar con el video de GX Server. Si le interesa abordar estos temas, así como el de Change Defender, que también está relacionado, a través de la historieta, entonces podrá encontrarla en www.gnexus.com/evolution/historieta.